Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares. Podium Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de la Pirámide. Una vez más, aquí en Podium Podcast, abrimos la puerta de nuestro monumental y gigantesco edificio para intentar descubrir nuevos secretos del antiguo Egipto. En los próximos minutos vamos a colocar una nueva piedra que nos ayuda a construir esa enorme pirámide de conocimiento, de magia, de misterios y como vamos a hacer en este programa especial, también de cine vinculado al antiguo Egipto. El segundo programa de la primera temporada lo dedicamos a la literatura, el cine y el cómic. Y precisamente sobre el cine pasamos un poco de puntillas. Lo podéis escuchar, este episodio antiguo de hace 2 temporadas, como recomendamos siempre, a través especialmente de la aplicación de Podium Podcast, pero también lo vais a encontrar en otros agregadores de audio, donde están todos los programas emitidos hasta ahora de Dentro de la Pirámide, ya sea Spotify, Podium Podcast, por supuestísimo, Google Podcast, iVoox, etc. Ahora no queda más que adquirir nuestro ticket en la taquilla del cine y después de que el portero nos registre la entrada, acceder a este maravilloso salón en el que vamos a descubrir la realidad del mundo de los faraones a través del séptimo arte. He de reconocer que yo no soy muy cinéfilo y tampoco entiendo mucho de cine. Sin embargo, como no son muchas tampoco las películas que se han grabado en Egipto, haciendo referencia precisamente al mundo de los faraones, es un buen puñado de ellas, sí que controlo un poco, ¿no? Como decimos aquí en España, sí que domino un poco su historia, los lugares donde se han realizado los rodajes y un poco ese trasfondo que hay por detrás de todas estas historias. Si tuviéramos que elegir, como voy a hacer en este episodio, un puñado de ese puñado que hay de películas ambientadas en el antiguo Egipto o rodadas con historias que nos hablan del presente, pero con esos escenarios arqueológicos de los grandes monumentos de las pirámides o de Luxor, quizás habría que empezar en el año 1954 con una película titulada El Valle de los Reyes, protagonizada por Robert Taylor. En los créditos de la película dice que está basado en la obra de C.V. Ceram, Dioses, tumbas y sabios. Sin embargo, una vez que ves la película te das cuenta de que la inspiración es nula, ¿no? Únicamente hay elementos que aparecen en ese libro, especialmente en el capítulo dedicado a las pirámides, ¿no? En donde se habla de la arqueología egipcia, que sí aparecen en la película, pero eso no implica que haya nada relacionado con ello. Yo recuerdo, por ejemplo, en ese segundo programa de Dentro de la Pirámide, en la primera temporada, que puse una escena, no voy a repetirla ahora, pero puse una escena en la que Robert Taylor y los protagonistas estaban en la meseta de Saqqara. Allí eran testigos del trabajo de Jean-Philippe Loé, el arqueólogo francés que durante varias décadas, desde la década de 1920 hasta prácticamente morir a finales del siglo XX, en esas 7-8 décadas estuvo trabajando y reconstruyendo el complejo de Zoser. Bueno, pues esas imágenes en color, rodadas in situ, cuando se estaba reconstruyendo el muro perimetral del complejo de Zoser, aparecen en una de las escenas de la película. Y a mí, cuando lo vi, me estremeció, ¿no? Porque desconocía, ¿no? que este tipo de detalles podían incluso enriquecer
conocer un poco el trasfondo histórico que hay detrás de una película que, bueno, pues no voy a decir que sea una extraordinaria película, tampoco voy a decir que sea muy mala, pero desde luego no es una de esas grandes obras de la historia del cine que ha pasado al recuerdo de todos. Sí que es muy curioso ver cómo era el Cairo en aquella década de 1950, justo antes de la revolución de Nasser, con esas calles repletas de gente, esos mercadillos. En ocasiones es difícil, ¿no?, de intentar reconocer los espacios porque hay algunos que han cambiado muchísimo, pero hay otros, como la escena que vamos a escuchar a continuación, que no han cambiado prácticamente nada. Se trata de una escena rodada en el Hotel Mena House, hoy pertenece a la cadena Marriott, y que se encuentra al pie de las pirámides. Es un edificio del año 1869, fue construido por el jedive Ismail Pasha para la inauguración del canal de Suez. Y precisamente ahí estuvo alojada Eugenia de Montijo, que fue el capricho, por así decirlo, del jedive, aunque Eugenia no le hizo muchísimo caso. Y también el trasfondo histórico que hay detrás de este hotel, el Mena House, es que fue el punto de destino de lo que en aquella época era una simple carretera que unía este punto, el hotel, con la ciudad, que estaba pues a 8 kilómetros al este. Hoy es la avenida de las pirámides y está repleto de casas, está repleto de tiendas, de apartamentos, de edificios. En aquella época estaba totalmente vacío, no había nada, solamente esa carretera que construyó Ismail Pasha precisamente para que la gente pudiera ir de forma cómoda desde el Cairo hasta este palacete construido, como decía antes, al pie, a muy pocos metros de las pirámides. En la actualidad el Hotel Mena House está abierto al público, es un hotel de 5 estrellas y el propio nombre también tiene su historia porque hace referencia al primer faraón de la historia de Egipto, al faraón Menes, al faraón Mena, y a él se le quiso reconocer como el dueño de este palacio increíble construido, como digo, en el año 1869 con los fastos de la inauguración del canal. Bueno, pues este edificio aparece en la película El Valle de los Reyes. Philip. Ana. ¿Qué ha pasado? Creí que llegarías en el tren de la noche. He aprendido lo que significa estar separado de ti. Y sin pensarlo he salido al amanecer. Les voy a presentar. El señor Brandon, mi marido. Lo suponía. Mucho gusto. Encantado. ¿Me acepta un trago? Desde luego. Gracias. Pedí al señor Brandon que viniera a examinar las notas de mi padre. No tenemos tiempo que perder. Hemos descubierto que alguien más se interesa por Rahotep. ¿Se sabe quién es? No, pero estuvimos a punto de saberlo. Seguimos a un hombre que iba en un coche. Le teníamos ya casi atrapado cuando tuvo la suerte de que... De que se abriera el puente. ¿Qué carrera me habéis dado? Creí que erais ladrones de tumbas. No, Philip, eras tú el hombre del coche. Sí, no quería decírtelo por no preocuparte. Fui a unas cuantas tiendas de antigüedades. Quería darte una sorpresa. Pues ya nos la ha dado. Un sherry flip para la señora. No, nada, gracias. ¿No? ¿Usted qué toma? Whisky con agua. Creí que era usted americano, señor Brandon. ¿Y usted de dónde es? Mi padre era mitad español, mi madre italiana y yo nací en un barco francés. Un rompecabezas. Yo lo encuentro muy romántico. Bueno, si ustedes me dispensan, ¿no te importa, Philip? Voy a la habitación a arreglarme un poco. Desde luego. Mientras se van conociendo mejor. Es una magnífica idea. En gran parte, el Hotel Mena House no ha cambiado mucho. Tiene una zona que es la más cara, que es el llamado Palacio, y tiene una zona más económica, a donde solemos ir los turistas convencionales, aunque sea un hotel de 5 estrellas, es bastante económico, que son los edificios añadidos, extra, que se han ido construyendo con el paso del tiempo. Sin embargo, la parte del palacio, que es la que podemos ver en esta escena de la película El Valle de los Reyes, bueno, pues es absolutamente carismática, ¿no? Porque es un edificio emblemático en la historia del Egipto contemporáneo, levantado, como decía antes, en el año 1869, y que a lo largo de estos casi 160, 170 años ha cambiado muy poco. Sí que ha cambiado, por ejemplo, lo comentaba antes, el resto de la ciudad.
El Cairo es una gran metrópoli, hoy cuenta casi con 20 millones de habitantes. Unos dicen que el Cairo hay que separarlo de la ciudad de Giza, que es una ciudad diferente, la que está al pie de las pirámides y que llega hasta el río Nilo, pero prácticamente es todo la misma urbe. Por eso solemos decir que la ciudad tiene casi 20 millones de habitantes y es la capital, una de las capitales más grandes del mundo y la capital más grande de África. Bueno, pues en el corazón de esa urbe millonaria encontramos el mercado de Han el Jalili. Han el Jalili es una calle en donde en la actualidad podemos encontrar espacios dedicados única y exclusivamente a los turistas, pero también otras callejuelas dedicadas al comercio local, en donde los propios egipcios compran, bueno, pues los elementos o las cosas que necesiten para sus casas. Hay varias escenas en la película que están rodadas en este mercado de Han el Jalili y una de ellas es donde aparece un anticuario al comienzo de la película, en donde la protagonista intenta adquirir una serie de objetos, una serie de piezas y que, bueno, conserva, como digo, ese halo de romanticismo que tenían las tiendas en aquella época. Hay que recordar que hasta prácticamente el año 1982, creo que es la ley, se podían vender antigüedades de forma legal en las tiendas en el Cairo. Incluso el propio Museo del Cairo tenía hasta la década de 1970 una tienda en la que tú podías comprar pequeñas piezas, amuletos o estatuas pequeñas que no eran únicas en la historia del arte egipcio, que había varios paralelos y que el gobierno egipcio tenía a bien sacarlas al mercado, pues para ganar dinero y al mismo tiempo librar espacio en los almacenes por la cantidad ingente de piezas y de trabajos que tenían. Esta es la escena en esa película, El Valle de los Reyes, ambientada e inspirada por la obra de C.V. Ceram, Dioses, tumbas y sabios, en donde nos encontramos con el mundo de los anticuarios en ese Cairo de los años 50. Bienvenida, señora. Valentín Arco para servirle, a sus órdenes. Gracias. ¿Tiene usted algún objeto funerario auténtico? ¿Auténtico? Aquí todo es auténtico, señora. Todo el mundo sabe que mi colección es la segunda después de la del Museo del Cairo. ¿Tiene usted alguna preferencia? Joyas, tal vez. Esta perteneció a Cleopatra y pido por ella una parte de su valor. Solo me interesa lo relacionado con la tumba de Rahotep. ¿Rahotep? Aquí tengo una lista de todas las tumbas de reyes descubiertas hasta ahora. Pero me parece que esa no está entre ellas. ¿Es preciso tanto detalle, señor Arco? Estoy dispuesta a pagar generosamente. Por favor, siéntese, señora. ¿Puede ofrecerle algo, café, té o vino? No, nada, excepto lo que le he pedido. Compréndalo, señora. Negocio solo con antigüedades legales. Buenas tardes, señor Arco. Un momento, por favor. Tengo muchas fuentes de suministro. Hablemos con calma. De acuerdo, hablemos con calma. ¿Qué puede proporcionarme? Usted no ignora, desde luego, que está castigadísimo vender objetos robados. Pero no es necesario que me los venda, señor Arco. ¿Puede usted regalármelos? Yo soy muy agradecida. ¿Hasta qué punto? Cuando se trata de corresponder a una amabilidad, soy muy generosa. Estoy en el Hotel Mena House. Señora de Philip Martín. Adiós. Adiós, señora. Hamer, qué sorprendente coincidencia. Precisamente iba a verle. Y yo pensé ahorrarle la molestia. ¿Cómo sabía que...? Vi entrar aquí a la señora y sé lo que está buscando. ¿Cree que yo puedo encontrarlo? Puede, Hamer. Pagará cuanto se le pida. No sea estúpido. Se ha entrevistado con el director de antigüedades. Intenta encontrar la pista de una estatuilla comprada en Londres. Le vende usted cualquier cosa y vamos todos a la cárcel. Todos los que no perdamos la vida. Hamer, yo no lo sabía. Pues ahora ya lo sabe. Extraordinario. Hasta hoy nunca había oído el nombre de Rahotep. Y ahora, en menos de 20 minutos, 2 personas me piden cosas de su tumba. ¿Quién fue la otra persona? Un caballero. Iba de tienda en tienda. Salió de aquí y cruzó la calle.
Ese me parece que es su coche. Gracias. Tenemos que averiguar quién va en ese coche. Deprisa, Mustafa. Sígale, no le pierda de vista. No abandonamos esta década de 1950 ni el cine de Hollywood para cambiarnos de sala en este cine virtual del antiguo Egipto y observar delante de nosotros en esta pantalla gigante que tenemos la película Tierra de Faraones. Es uno de los grandes clásicos de la historia del cine, aquí sí que lo podemos decir. Fue rodada íntegramente en Egipto, salvo algunas escenas que aparecen lógicamente en el interior de estudios, donde se recrea también el interior de las pirámides o el interior de los palacios y de las habitaciones del faraón Keops, pero lo llamativo de todo es que esta película del año 1954-1955 fue rodada en lugares que hoy podemos visitar y que no han cambiado prácticamente nada, ¿no? Hay una escena, por ejemplo, realizada en las canteras de Asuán, en donde vemos decenas de obreros trabajando alrededor del obelisco, sobre el granito que hay en la zona, sacando bloques para construir esa pirámide del faraón Keops, que es un poco el eje principal de la trama de la película. Hay escenas también en Asuán también, en la misma ciudad donde está la cantera, con el traslado de grandes bloques de piedra. Incluso se construyeron pequeñas grúas para poder levantar estos bloques de varias toneladas, y que, bueno, el otro día viendo estas escenas me recordaba un poco a esa arqueología experimental, ¿no?, que hoy en día hacen algunos investigadores, ¿no?, pues por medio de palancas, de poleas, de tiras y de aflojas, para intentar demostrar cómo se pudieron haber movido los bloques en aquella época. Tuvieron ayuda y tuvieron asesoramiento por parte de buenos egiptólogos, pero a mí hay una escena que siempre me ha cautivado de esta película, Tierra de Faraones, que es el momento en el que están construyendo propiamente la pirámide, y el lugar que eligieron para poder hacerlo es la pirámide abandonada y devastada prácticamente del faraón Yedefre en Abu Rowas. Se ve perfectamente ese pasillo descendente abierto al cielo de Egipto, con esas cámaras interiores, y es espectacular, ¿no?, verlo todo absolutamente con cientos y cientos de extras que representan a los mismos obreros que hace prácticamente 4.500 años debieron de estar trabajando allí para realizar la construcción de un monumento de esas características, como era una pirámide en el imperio antiguo de la historia de Egipto. 3 millones de piedras serían necesarias para dar cima a la obra. 3 millones de piedras como esta, de un peso de 10 bueyes cada una. Cada piedra estaba cortada de modo que encajase con precisión en el lugar que tenía destinado en la gran pirámide. Desde las canteras, la piedra era arrastrada a través del desierto hasta las orillas del Nilo. Jamás en la historia de la humanidad se ha llevado a cabo una obra de tal magnitud. Su fe daba fuerza a los hombres y su júbilo se traducía en canciones. En poco más de un año se echaron los profundos cimientos sagrados. Las primeras hiladas empezaron a emerger de la superficie y ellos seguían cantando. ¿Qué es esa mole, padre? Es el sarcófago del faraón, la piedra que guardará su cuerpo cuando muera. ¿Entonces está vaciada? Sí, la parte superior puede ser levantada para recibir el cadáver. ¿Y a dónde la llevan ahora? Al interior de una cámara de la pirámide, pero no puede saber dónde está situada. Solo son las 3 primeras hiladas de piedras. Cuando esté terminada, habrá más de 200. Trabajando tantos hombres se terminará pronto la pirámide, ¿verdad, padre? No, Senta. Se necesitará mucho tiempo. Trabajarán muchos años. Unos serán ya viejos, otros morirán. Y las piedras de la pirámide estarán regadas de sangre y lágrimas.
Ahora, hasta las canteras se han agotado. Han horadado las montañas en busca de piedra. Afortunadamente, la obra está a punto de completarse, ya que día a día se hace más difícil la extracción de bloques de granito. Además, la piedra de más fina calidad que ha de recubrir la pirámide tiene que ser traída de las remotas canteras del Alto Nilo. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Yo he tenido la posibilidad de estar en Abu Rowas en varias ocasiones, la primera vez de ellas junto con Robert Bauval, el lanzador de la teoría de Orión, pues hace casi 15 años. Y fue increíble, ¿no? Poder descender esa misma rampa que yo conocía por películas como Tierra de Faraones y algunos documentales de televisión, y estar in situ en esa cámara abierta, a cielo abierto en la actualidad del faraón Diodefre Yedefra, el sucesor del faraón Keops, en la cuarta dinastía. Estamos, como decía antes, hacia el 2550-2500 antes de nuestra era. Esta pirámide se hizo muy conocida también en el año 2008 cuando el canal Historia lanzó un documental titulado La pirámide perdida de la meseta de Giza, o la cuarta pirámide de la meseta de Giza, algo bastante extraño e insólito, ¿no? Porque se hacía hincapié en el descubrimiento de esta pirámide cuando realmente es una pirámide que siempre ha estado ahí y todo el mundo la conocía, ¿no? Y además aparece incluso en antiguos planos, en antiguos mapas de la zona, porque gran parte de la piedra que falta a la pirámide se ha reutilizado en muchas construcciones de las aldeas o del propio El Cairo, que queda como unos 10 kilómetros de este lugar. Es un sitio que hoy no se visita, no entra dentro de esos circuitos turísticos, aunque si tú vas allí y hablas con el cuidador, puedes llegar a un acuerdo y te enseña el yacimiento. Realmente no hay relieves, no hay información más directa de lo que pudo haber sido este espacio hace 4500 años, pero está rodeado de ese halo de magia, de misterio, de romanticismo. Me atrevería a decir que rodea a muchos monumentos del antiguo Egipto, y que en este caso los amantes del cine pues tienen esa nueva excusa, ¿no? Visitar Abu Rowas para poder estar en el mismo sitio en el que se realizaron algunas de las escenas más sobrecogedoras de la película Tierra de Faraones. Otra de mis películas preferidas en esta selección que estamos haciendo aquí en este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, en donde se recrea no solamente la historia de la arqueología, sino también algunos de los momentos más vívidos de la historia de los faraones, es La momia. La momia, no me estoy refiriendo a la película de Boris Karloff del año 32 de la Universal, ni la de la Hammer de Christopher Lee de finales de los años 50 o comienzos de los años 60, no recuerdo ahora bien exactamente la fecha, sino la versión de Sadi Abdel Salam, un director egipcio que en el año 1969 realizó una película con el título La momia, o también lo podemos encontrar como La noche en la que se cuentan los años, que hace referencia a uno de los descubrimientos arqueológicos más increíbles de la historia de Egipto. Es el año 1881 cuando la familia Abderrasul descubre el escondite de momias reales en Deir el-Bahari, lo que a la postre sería la tumba DB320, un lugar en un circo rocoso en el que está excavando en la actualidad José Ramón Pérez Acino, profesor de egiptología de la Universidad Complutense de Madrid, en un proyecto arqueológico que se llama Luxor C2. Bueno, pues esta película de Sadi Abdel Salam lo que hace es recrear, ¿no?, la incertidumbre, los miedos, la tensión que había en la familia cuando dieron con el gran descubrimiento, con el gran hallazgo de muchas generaciones, porque siempre los saqueos de tumbas habían ido pues a pequeños objetos
algunos de ellos de oro, ciertamente, pero nunca habían descubierto un escondite de momias reales como aquel en el que aparecían soberanos de los momentos más importantes de la historia de Egipto. Ellos realmente no sabían a quién pertenecían esas momias ni qué hacían ahí. Seguramente los arqueólogos creen hoy que es un escondite en el que fueron depositadas las momias de esos faraones después de que las tumbas fueran saqueadas o muchos de los objetos en época de crisis fueran reutilizados por la clase sacerdotal o los propios faraones en la antigüedad. Y para que no quedaran las momias vacías en el interior de las tumbas, se sacaron y se colocaron dentro de este escondite en una de las paredes, en uno de los farallones del circo rocoso de la montaña tebana. Pues Sadi Abdel Salam reconstruye brillantemente la incertidumbre y los misterios que hay alrededor de este gran descubrimiento, como digo, una de las señas de identidad de la historia de la arqueología, y en boca del protagonista, bueno, pues hace reflexionar un poco sobre ese pasado y ese presente de los egipcios actuales, buscando esos vínculos o esa razón de ser, en donde el protagonista intenta ver cómo sus ancestros pudieron haber influenciado un poco en la forma de ser de su familia o de su forma de pensar, y crea esa disyuntiva, ¿no? Ese temor de estoy saqueando la tumba de mis ancestros, pero al mismo tiempo necesito el dinero, o tengo la avaricia y el apego de hacerme rico con todo ello, ¿no? Hay una escena muy interesante rodada en ese año 1969 en varios emplazamientos. Está el templo de Medinet Habu, aparece el templo de Luxor, el templo de Karnak, todos ellos en la misma escena, deambulando de un punto a otro de los patios y de las salas hipóstilas, y la reflexión que hace el protagonista de la película nos hace, como digo, viajar esos miedos ancestrales que los propios egipcios de hoy tienen a la hora de enfrentarse a estos lugares que creen ellos protegidos por jinas, por espíritus, por afrit, que son los cuidadores de estos lugares mágicos. No tienen rostro. Es cierto, pero allí hay un rostro tan grande como un hombre. ¿Eres extranjero en esta montaña? Sí. ¿No tenéis nada parecido en el valle? No. ¿No temes a estas esculturas? Fueron las compañeras de nuestra infancia. Mi hermano y yo nos escondíamos entre ellas. Es una persona que aprisiona su destino. Nadie puede leerlo. ¿Qué destino se puede leer en una mano de piedra? El destino de todos aquellos que construyeron estos palacios y estas imágenes, de hombres que no van a ninguna parte. Navíos que zarpan sin ningún rumbo, columnas que no sostienen ningún techo. No será la primera vez, ni la última seguramente, en donde el director decide que el protagonista de una escena en una película deambule por diferentes espacios que a lo mejor están distanciados geográficamente varios cientos de kilómetros, ¿no? En este caso no era tan exagerado porque los protagonistas deambulaban, como decía antes, por el templo de Karnak, por el templo de Luxor, por el templo de Medinet Habu, que están, bueno, pues en un círculo más o menos de 5 o 10 kilómetros, ¿no? Pero la película que vamos a escuchar ahora un fragmento, La espía que me amó, es una de las mejores versiones que hay de James Bond, es del año 1977, y Roger Moore lo que hace es, en una escena muy parecida a la de Sadi Abdel Salam, es cuando Tiburón, ese personaje de 2 metros de alto con esa dentadura
metálica persigue, ¿no? E intenta acabar con James Bond. Pues están luchando en el Ramesseum, cruza una puerta y aparecen en el templo de Karnak, en la sala hipóstila. Luego en esa persecución también aparece el templo de Abu Simbel, que está a casi 300 kilómetros o mucho más, casi 600 kilómetros al sur. Bueno, es un poco grotesco, me atrevería a decir, extraño, insólito, pero lo importante es la imagen, ¿no?, que se tiene del país de los faraones en una película tan conocida y tan popular en Occidente como es La espía que me amó, en esta saga de James Bond, protagonizada en este caso por Roger Moore. El equipo de rodaje tuvo muchísimos problemas, ¿no?, a la hora de realizar una de las escenas también más conocidas, que es ese paseo de James Bond por la zona de la meseta de Giza junto a las pirámides de noche, en ese espectáculo de luz y sonido, que es un espectáculo que todavía hoy se sigue haciendo y en el que los turistas se sientan en una terraza en el lado oriental frente a la Esfinge para poder disfrutar de una serie de proyecciones sobre los monumentos milenarios de la meseta de Giza y con ello conocer de una forma muy didáctica la historia de este lugar, ¿no? Bueno, pues el equipo cuenta la cantidad de problemas que tuvieron para poder hacer estas escenas, porque los egipcios les habían señalado que tenían todos los medios para poder hacerlo, y luego llegaron allí y no había absolutamente nada de lo que se había pactado y de lo que se había firmado, ¿no? Todos los que hemos trabajado en algún momento con la televisión en Egipto sabemos a qué se refieren este tipo de malentendidos, ¿no?, entre comillas, pero para mí vamos a escuchar una de mis escenas favoritas, ese momento en el que James Bond llega al espectáculo de luz y sonido de las pirámides justo al pie de la Esfinge de la meseta de Giza. Hemos venido esta noche al lugar más fabuloso y celebrado del mundo. Aquí, en la llanura de Gizeh, se alzan para la eternidad las obras más grandes que ha realizado la mano del hombre. Todo visitante, sea emperador, hombre de negocios o poeta, no puede por menos que sentir un escalofrío al contemplar tanta majestad. El telón de la noche está a punto de levantarse para dejar al descubierto el escenario donde aconteció el drama de una civilización. Estas pirámides contemplaron los albores de la historia. Con sus raíces clavadas en la arena, han desafiado estoicamente los azotes del viento. Y las voces del desierto han resonado en ellas durante siglos. Perdóneme, mayor. Vuelvo dentro de un momento. Cada nuevo amanecer veo al dios sol levantarse por la otra orilla del Nilo. Hay otra escena emblemática en esta película, La espía que me amó, de James Bond, y que está rodada en una casa museo, la casa museo de Geyer Anderson, al pie junto a la mezquita de Ahmed Ibn Tulun, la mezquita más antigua de Egipto. Esta casa era una casa del periodo mameluco del siglo XVII, que este médico y militar inglés, Geyer Anderson, utilizó en la década de 1930 y 1940 como residencia. Él fue quizás una de esas personas vinculadas al mundo del ejército, que amaba a Egipto, fue coleccionista, y a él se le debe una de las piezas más emblemáticas de la historia de Egipto, ese famoso gato que hoy se conserva en el Museo Británico de Londres y que pertenecía a la colección particular de Geyer Anderson y que él donó al Museo Británico en la década de 1940 cuando él falleció. Bueno, pues la casa es espectacular, es preciosa, es un verdadero museo de una casa típica del siglo XVII,
de una casa con ese ambiente musulmán, con ese ambiente también tan recogido, lleno de fuentecitas, de patios, de salones amplios, con incluso puertas secretas que van a dar a galerías por las que puedes espiar a la gente que aparece en un salón. Todo ello se utilizó de una forma extraordinaria en esa película La espía que me amó, de James Bond, protagonizada por Roger Moore, y es donde Roger Moore, precisamente Bond, tiene una lucha con uno de los secretarios del malo, del protagonista también maléfico de esta historia. Tienen una lucha a base de puñetazos en la terraza de la casa y acaba cayendo a la calle frente a las puertas de la mezquita de Ahmed Ibn Tulun. Eso, otro de esos lugares que no tenemos que olvidar si nos acercamos a visitar Egipto, la mezquita de Ahmed Ibn Tulun y sobre todo la casa que hay al lado de Geyer Anderson, que es historia viva del Egipto musulmán, pero también historia viva del cine. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. Y he dejado para el final de este episodio de Dentro de la Pirámide, dedicado al antiguo Egipto en el cine, mi película favorita. Se trata de la versión cinematográfica de una novela de Robin Cook, La Esfinge, y que en el año 1981 pues recreó el mercado de antigüedades, el mercado ilegal de antigüedades, y tuvo a bien, poder grabar en algunos espacios de Egipto. Está completamente rodada allí, lo que a la postre se ha convertido en referente e imagen que ha quedado grabada en la retina de miles y miles de personas, ¿no? De millones de personas a lo largo de la historia. Salen absolutamente todos los grandes monumentos de Egipto, tanto las pirámides de Giza, de Saqqara, el Valle de los Reyes, infinidad de espacios que vamos a ver en estos minutos que quedan de nuestro episodio aquí en Podium Podcast. Bueno, pues uno de los primeros enclaves que visita la protagonista, esta egiptóloga que visita Egipto por primera vez después de haberse doctorado en egiptología, es el Serapeum de Saqqara, y lo podemos ver justo antes de esa restauración que sufrió en la década de 1990 y la primera década de los 2000, que lo ha reconvertido totalmente, y cuando ves el estado actual y el original que tenía hace 30 años, pues te das cuenta que ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo la primera vez que vi el Serapeum fue en el año 90 o 91, y es idéntico a como se ve ahora en la película, con ese suelo original, lleno de arena. Sí que es cierto que levantabas mucho polvo cuando caminabas por este espacio, pero la iluminación era muy precaria y el aspecto oscuro de las galerías estaba mucho más logrado que ahora, con ese entarimado en el suelo, esos arcos también obligados de acero para sujetar las bóvedas de estas galerías subterráneas, y en definitiva uno de los enclaves más increíbles de la historia de Egipto, porque, como digo siempre, es la única tumba de un dios que ha llegado hasta nosotros. El Serapeum, sobre todo las galerías que conservamos, son de época tolemaica, de época grecorromana, tienen poco más de 2000 años, y ahí se enterraban los bueyes sagrados Apis, y que da nombre precisamente a esta galería. Fue descubierto en el año 1851 por Auguste Mariette, y merece la pena, ¿no?, la visita en la meseta de Saqqara, de este lugar tan absolutamente mágico y espectacular. Desde aquí no parece gran cosa, pero créanme, este es el Serapeum. Señores, no hablen demasiado, nos queda lo mejor del recorrido. Todavía no han visto las pirámides, ven. Usted encontrará el Serapeum en un razonable buen estado. Lo triste es que todos los sarcófagos fueron robados, salvo el que protegió Ramsés I. Ramsés II, según la historia. Ramsés I, Ramsés II, ¿qué más da? Selim, ¿qué requisitos exigen en Egipto para convertirse en guía? Se compra una licencia. Ya me lo figuraba. A ver, el grupo, escuchen. Esas luces datan de los bárbaros de la edad bárbara, y valga la redundancia, les recomiendo que se peguen unos a otros, salvo la señora Alquist,
que puede pegarse a mí. Es una broma, no sea celoso. Es de esperar que la cosa vaya bien. Pero si este tipo ha fumado todo lo que yo creo que ha fumado en su pipa de agua, seguro que acabaremos en Pittsburgh. Bien, amigos, por aquí. Muévanse, por favor. Siempre detrás de mí. Atención. El Serapeum es probablemente la más extraña tumba de todo Egipto. Cuando los franceses excavaron en la década de 1850, no encontraron absolutamente nada en los sarcófagos, excepto vacas momificadas. Perdóneme, señor, pero en realidad eran toros. Toros sagrados, Apis. Había 24 justos. ¿24 justos? Pues yo había oído 23 y medio. Sí, el otro medio se lo comieron. ¡Síganme! Ante ustedes, la galería principal, construida durante el reinado de Ramsés I y terminada en tiempos de Ramsés II. La película, siguiendo la trama de la novela de Robin Cook con el mismo título, La Esfinge, una novela que recomiendo a todos desde aquí, acaba en el Valle de los Reyes. Es quizá la necrópolis más importante de los faraones. Estamos hacia el año 1500 y el año 1000 antes de nuestra era, donde se hicieron enterrar todos los grandes faraones de la historia de Egipto, y aparece una grabación en la película de cómo estaba la tumba de Seti I, por ejemplo, antes de la restauración, lo mismo con la tumba de Tutankamón, cómo estaba el Valle de los Reyes cuando los autobuses llegaban hasta la misma puerta del recinto. Yo insisto, yo la primera vez que visité el Valle de los Reyes en el año a principios de la década de 1990, me llamó la atención, ¿no?, que los autobuses pudieran llegar hasta casi la entrada de los enterramientos, de los hipogeos, de las tumbas de los grandes faraones. Bueno, pues esta película, La Esfinge, lo que nos hace es ver cómo estaba Egipto y cómo estaban todos esos yacimientos arqueológicos hace prácticamente 4 décadas, ¿no?, y compararlo con lo que encontramos ahora, pues mucho más moderno, mucho más accesible, mucho más actualizado y mucho más limpio también, ¿no?, a pesar de todos los problemas que seguramente muchos de vosotros estáis pensando en relación a lo que podemos encontrar en Egipto. Pero, una vez más, la película La Esfinge del año 1981 nos ayuda a recrear de una manera muy romántica, muy estremecedora, cómo era el ambiente de los arqueólogos pues hace varias décadas. El Valle de los Reyes. Allí está la más famosa de las tumbas, la de Tutankamón. ¿Cuál es la de Seti I? Está allí. Es la única que me interesa. Sabe elegir. Es la más bonita de todas. Es admirable. Sí, lo es. Techo abovedado. Mire, el ala este se divide en agrupaciones de estrellas y la oeste representa a los dioses. ¿Esa es la de Nepti? Sí, y enfrente está la de su hermana Isis, tendiendo sus alas sobre la momia. ¿Conoce perfectamente el lugar? He pasado aquí muchos años de mi vida. Cada ser humano tiene su lugar secreto. Aquí, en el valle, está el mío. Me crié con mi tío y cuando de pequeño hacía algo mal, iba allí. Él sabía muy bien dónde encontrarme. ¿Por qué motivo no es egiptólogo? Mi familia tenía otros planes para mí. ¿Qué le gustaría ver ahora? Me encantaría descubrir un mensaje de Menefta en uno de estos muros. Venga, antes de que cierren visitaremos la tumba de Tutankamón. Debió ser un día inolvidable para el que lo descubrió. Para los egipcios fue un insulto más. Después de 7 largos años de trabajo, Carter no permitió entrar a ningún egipcio hasta pasadas 3 semanas. No es del todo cierto. Entró un egipcio, Sarbat Ramal. El capataz, sí, es verdad. Pero solo estuvo aquí escasos momentos. Ahmed, ¿sabe a qué hora cierran el Luxor? Quiero investigar ciertas cosas. Pues no va a tener más remedio que esperar a mañana. Ay, qué mala suerte.
Hay muchas más películas, ¿no?, rodadas en Egipto y que recrean muy bien ese aspecto de los monumentos faraónicos, ¿no? Yo tengo aquí anotadas en la lista, por ejemplo, hay unos clásicos, Muerte en el Nilo, ¿no? Una adaptación de la novela de Agatha Christie en las dos versiones mejores que hay, ¿no? La protagonizada por Peter Ustinov en el papel de Hércules Poirot, o la de David Suchet también en el papel de Poirot, ¿no? Cualquiera de las dos, que están rodadas allí, nos acercan un poco esa visión moderna del Egipto de los faraones. Está también La Esfinge de Cristal, que es una producción italiana y americana de los años 60, protagonizada también por Robert Taylor, que está rodada en Egipto, muy rara, una película muy extraña y de poca calidad. Hace un año, poco más de un año, se lanzó una película llamada Luxor, que es la historia de una mujer, de una chica que viene de la guerra de Siria, y una historia que nadie entiende porque la película es francamente mala, pero está rodada íntegramente en Luxor, precisamente, caminando entre sus monumentos. Y bueno, los que tenemos esa morriña o ese anhelo y el conocimiento de los lugares que hemos visto tantísimas veces, siempre nos agrada, ¿no?, poder visitar, aunque sea de forma cinematográfica, esta ciudad o este país tan maravilloso como es el Valle del Nilo, Egipto. Cerramos la puerta de nuestra pirámide, aquí dentro de la pirámide, en Podium Podcast. No olvidéis de suscribiros al canal para seguir disfrutando de los episodios que vayamos agregando en las próximas semanas, y disfrutar también de todos los emitidos hasta ahora, más de 30, en donde hemos hablado de temas muy variados, desde la mujer en el Antiguo Egipto, la maldición de los faraones, los misterios que hay alrededor de las pirámides, los artesanos de Deir el-Medina, la reina Hatshepsut. Hay infinidad de temas, y también un podcast, creo que fue el segundo de la primera temporada, con un tema paralelo al que hemos tratado en esta ocasión, que es la influencia de Egipto en la literatura, el cine y también el cómic, que es una de esas historias que a mí también me gusta siempre destacar. Pues hasta aquí, como digo, este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide en Podium Podcast. Seguid disfrutando de la magia de los podcasts en esta aplicación de Podium, y nos seguimos escuchando aquí dentro de poco, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto. Dentro de la Pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.